El género del western nos ha regalado películas inolvidables que han dejado huella en la historia del cine, y una de esas joyas es Río Conchos. Estrenada en 1964, este western nos transporta al suroeste de Estados Unidos después de la Guerra Civil, donde 4 hombres se embarcan en una emocionante búsqueda. Su objetivo es recuperar un cargamento de rifles de repetición robados por un grupo de antiguos soldados confederados, quienes planean traficar con los apaches. La historia nos acabará llevando a un remoto lugar donde un general confederado está decidido a reiniciar la guerra de secesión. Utilizando los rifles y los apaches bien armados, buscará diezmar las fuerzas de la Unión a su favor. Río Conchos, dirigido por Gordon Douglas, se basa en la novela del escritor Claire Hafeger, titulada Pistolas de Río Conchos, publicada en 1958. En un principio la película nos recuerda a otras obras destacadas del western, como Los Comancheros o Centauros del Desierto, protagonizadas por John Wayne, ya que estas películas comparten la temática de mantener los rifles fuera del alcance de los indios, un elemento esencial en muchas películas de la época. Sin embargo, la que lo distingue es su guión, que nos deleita con diálogos afilados y una trama llena de giros y sorpresas. En todo momento aborda temas profundos como la lealtad, el honor y la redención. La película fue rodada en Utah, aunque el Río Conchos y gran parte de la acción tienen lugar en México, y esto nos permite apreciar de manera fiel la belleza áspera y majestuosa del paisaje del salvaje oeste, desde los vastos desiertos hasta los caudalosos ríos. Y por supuesto, no faltan las emocionantes secuencias de acción, como los tiroteos, las persecuciones a caballo y los enfrentamientos con los apaches. Río Conchos nos presenta unos personajes fascinantes, quienes se debaten entre la moralidad y la ambigüedad. Richard Boone interpreta a Ted Lassiter, un exoficial confederado lleno de odio hacia los apaches, a los que responsabiliza de la masacre de su mujer e hijos. Con su voz grave y sus rasgos duros, Boone logra transmitir la intensidad y obsesión de su personaje en búsqueda de venganza. También tenemos al actor Jim Brown, antiguo jugador de los Cleveland. En esta película realiza su debut en el cine, interpretando a un sargento del ejército de la Unión que busca recuperar los rifles robados. Tenemos al actor Stuart Wichmann, que asume el papel de un oficial responsable del robo y decidido a restaurar su honor. Y Anthony Franciosa completa el cuarteto de personajes principales, interpretando a Rodríguez, un condenado a la horca que aceptará la misión, aunque su lealtad es muy cuestionada. La interacción entre estos personajes constituye el corazón de la película, generando constantes interrogantes sobre quién será el primero en traicionar a los demás en pos de alcanzar su objetivo. Por otro lado tenemos a los antagonistas, empezando por Tyrone Pardee, un general confederado interpretado por el talentoso Edmund O'Brien, que a pesar de la derrota de la Confederación en la guerra, Pardee busca revivir el sueño a través de una guerra privada. También nos encontramos con Camisa de Sangre, un líder apache sangriento interpretado por Rodolfo Acosta. Este personaje está sumergido en una locura muy violenta, al igual que el personaje de Richard Boone. Desde el comienzo de la película, nos sumergimos en una espiral de violencia implacable con el asesinato de varios indios a manos del personaje de Boone. A partir de ahí, los tiroteos y enfrentamientos se suceden, mientras los personajes principales establecen alianzas y traiciones entre ellos. Río Conchos destaca por sus escenarios casi operísticos, anticipando lo que más tarde veríamos en las películas de Sergio Leone. Y un ejemplo claro es la mansión a medio construir, propiedad del demente militar sudista, que se convierte en un lugar emblemático. Otro aspecto importante de la película es la representación desencarnada de la violencia. Río Conchos fue precursora de lo que más adelante mostraría el director Sam Peckinpah en Grupo Salvaje. Las escenas de acción y los enfrentamientos están llenos de crudeza y realismo. La partitura musical, una de las primeras composiciones de Jerry Goldsmith, se fusiona magistralmente con todos los elementos. El tema principal, una pieza vigorosa que evoca el movimiento de un caballo, se utiliza con gran efecto durante una escena en la que los personajes principales empujan un carro por una pendiente empinada, justo antes de enfrentarse a una banda de forajidos. Río Conchos ha dejado un legado duradero en el género del western, y aunque quizás no sea tan conocida como otras películas del género, es un western violento, crudo y atípico que merece la atención de los amantes del género. Fue lanzada en un momento crucial en la historia del western y sentó las bases para películas y series futuras. Desafió los códigos tradicionales de Hollywood y se adelantó a su tiempo al presentar una violencia despiadada con personajes amorales, alejándose de los arquetipos heroicos de antaño. Río Conchos es sin duda un clásico del western que merece ser recordado y valorado por su impacto y calidad cinematográfica. En los próximos vídeos que aparecen en pantalla profundizaremos aún más en el apasionante mundo del western.